Inicia el año fiscal 2024 y es importante que como persona física consideres valorar una opción de tributación económica y con ligeras obligaciones fiscales. Te voy a hablar acerca del régimen simplificado de confianza de personas físicas y para ello voy a plantearte dos escenarios. Uno en el que ya estás inscrito en el SAT, ya estás pagando impuestos y otro que posiblemente hoy te encuentras en la informalidad o vas a iniciar un negocio. Veamos el primer escenario, porque posiblemente por 2023 tributaste en el régimen de actividades empresariales y profesionales o en todo caso en el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. Y estás de acuerdo conmigo que la utilidad para el pago del impuesto sobre la renta se da de disminuir los ingresos percibidos o cobrados menos las deducciones pagadas y que éstas se encuentren autorizadas. Habrán meses en los cuales posiblemente el ingreso es alto, pero la deducción es baja o simplemente el pago de impuesto no lo podemos controlar. Entonces, tendremos la alternativa del régimen simplificado de confianza. Veamos el segundo escenario, porque posiblemente hoy ya estás teniendo ventas, estás prestando servicios, estás rentando, pero en la informalidad no estás pagando los impuestos. Bien, también te puede convenir el régimen simplificado de confianza. Pero aquí me quiero detener para otro grupo de contribuyentes que posiblemente son emprendedores, quieren iniciar un negocio o son profesionistas que ya acaban de egresar o quieren independizarse y por otra parte alguna persona tal vez recibió en herencia, legado, donación o simplemente adquirió bienes inmuebles y desea darlos en arrendamiento, o sea, quiere vivir de sus rentas. Entonces también el régimen simplificado le puede convenir. Para los tres grupos de contribuyentes que acabo de señalar, voy a dar una introducción general, esperando pueda satisfacer cada una de las dudas que se puedan presentar durante este video. En primer lugar, ¿a quién está dirigido el RECICO, el régimen simplificado de confianza? Mira, me voy a dirigir a cuatro grupos de empresarios o de personas y trata de ubicarte o identificarte. Veamos el primer grupo. Si tú eres una persona física que tienes un negocio, ¿qué quiere decir? Estás comprando, estás vendiendo, tienes una bodega, tienes inventarios, valga, te llegan a ver, oiga, quiero un kilo, quiero un metro, quiero una tonelada, en fin, estás comprando y vendiendo. Entonces, estas actividades son propias del régimen simplificado de confianza. Puede ser una ferretería, papelería, tortillería, tornillería, en fin, todo lo que puedas imaginar, abarrotes de comprar y vender, es candidato para tributar en este reciclo. Segundo grupo. Hablemos de los profesionistas. Sí, vamos a suponer algún psicólogo, algún médico, alguna arquitecta, abogada, contador, en fin, que por alguna razón están pagando impuestos de manera suficiente o que quieren iniciar. El régimen de confianza les puede convenir. Vamos a poner segundo grupo, los profesionistas. Tercer grupo, te comentaba, tienes algunos bienes inmuebles, deseas darlos en arrendamiento. Entonces, puedes tener que alguna oficina, local, bodega, casa habitación, etcétera, las puedes dar en arrendamiento y por supuesto también ese tercer grupo es objeto del reciclo, del régimen simplificado de confianza. Y tendremos un cuarto grupo, porque si eres una persona física que tienes ingresos por agricultura, ganadería, silvicultura o pesca, también. Observa cómo se identifican cuatro grupos importantes de personas que les puede convenir este régimen de confianza. Sin embargo, hay algunas reglas que también te quiero comentar. La primera, que el límite de ingresos en el año, ingresos percibidos o cobrados sin IVA, no deben exceder de 3.500.000 pesos, 3.5 millones de pesos. Evalúa, por favor, cuánto es el importe de ingresos.
Posiblemente vas a iniciar actividades. Bien, puede ser para que vayas practicando. Estás en tu segundo o tercer año y tal vez tus ingresos son de 1.500.000, 2 millones, 2.500.000, te puede ser interesante. Pero si me dices, Mario, yo estoy en 3.2, 3.3, yo te diría que mejor nos quedemos en ese régimen de actividad empresarial o profesional, porque luego al exceder del tope de 3.5 millones de pesos, significa que tendremos que regresar a recalcular los pagos provisionales como ya estabas. Entonces, aquí voy a hacer un señalamiento. Tendremos ligas mayores y ligas menores. Ligas mayores es lo que se conoce como el régimen de actividades empresariales, profesionales o arrendamiento de inmuebles, y ligas menores el régimen simplificado de confianza. Hasta aquí quiero que hagas una pausa, si quieres pausa este video y reflexiona, ya sea que estés en carácter de contribuyente o que estés en carácter de contador o contadora, para que evalúes la situación de tu cliente. Toma la pausa necesaria, analiza lo que acabo de comentar. Vamos a continuarlo, porque también, así como hay ciertas reglas o condiciones, hay limitaciones. Si por alguna razón me dices, oye Mario, fíjate que yo tengo una papelería, tengo una librería y estoy vendiendo en el año 1 millón de pesos. Bien, pareciera que eres un candidato porque es una actividad empresarial de comprar y vender y no excedes 3.5 millones de pesos en el año. Oye Mario, pero fíjate que soy socio accionista de una empresa, de una persona moral. Lamentablemente no vas a poder tributar en ese régimen de confianza. Prácticamente te quieren solo con esos ingresos, aunque también te voy a decir, se permite la convivencia de 2 ingresos más y solamente estos. Vamos a hacer unos comentarios y viene la segunda pausa. ¿Por qué? Porque supóngase, eres una psicóloga, tienes tu consultorio, pero también me puedes decir, oye Mario, fíjate que yo doy clases en una escuela pública, eres asalariada. Ok. O pensemos que tenemos el caso de un empresario, alguien que se dedica a dar mantenimiento a máquinas industriales. También es una actividad empresarial, pero nos dice, oye, fíjate que tengo dinero invertido en el banco y me están pagando intereses. Bien, el régimen de confianza por los 4 grupos de contribuyentes que acabo de señalar conviven perfectamente con los ingresos por salarios y los ingresos por intereses. Ni un otro, por favor, ni siquiera asimilados. Otra vez, régimen de confianza, salarios e intereses. La condición es que la suma de esos 3 ingresos no excedan en el año de 3.5 millones de pesos. Evalúa, segunda pausa. Si eres la persona física, revisa, toma una pluma y papel y señala tus datos para ver si estás tal vez en 2.1, 2.4, 2.9. Bien, podría ser interesante, pero si ya estás pegándole 3.5, mejor tendremos que buscar la alternativa general, la de ligas mayores. Entonces, recapitulando, el régimen de confianza convive con los ingresos por salarios e intereses. Hasta aquí creo que puede ser interesante, pero yo creo, ya afirmo mejor dicho, que en el tema de impuestos, lo interesante siempre va a ser el pago de impuestos, independientemente de lo bonito que se pueda leer, escuchar, régimen de confianza y todo lo que vamos a platicar en breve, quieres conocer cuánto es lo que vas a pagar de impuestos. Bien, no pierdas de vista que dependiendo del tipo de ingreso que estés obteniendo, derivarán tus obligaciones fiscales, principalmente 3. 1. El ISR, impuesto sobre la renta. 2. IVA, impuesto al valor agregado. 3. El IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios. Este tercero, el IEPS, es condicional, pero el ISR e IVA en lo general todos los contribuyentes van a tener este paquete de obligaciones fiscales. Ahora, el reciclo es un régimen fiscal propio del impuesto sobre la renta y este no tiene por qué afectar al impuesto al valor agregado, aunque vamos a tener un tratamiento muy especial para
aquellas actividades exentas en materia del IVA. Por ejemplo, un médico, un servicio de transporte público, una persona física que esté operando como escuela particular con REBOE, entre otras actividades. Para ello sugiero revisar artículo 9, artículo 15 de la ley del IVA, porque dependerá de la exención y la única obligación sería el impuesto sobre la renta. Pero si hablamos de un mecánico, el mecánico debe pagar el ISR, pero también debe generar las obligaciones del IVA y te las explico en breve. Pero hasta este punto, el beneficio económico cuantitativo, claro está, incide en el impuesto sobre la renta. En el IVA, no, ahí no hay un beneficio expreso y particular. Ahora, ¿cuánto es lo que vamos a pagar del impuesto sobre la renta? ¿O cuál es la mecánica de pago? Mira, en ligas mayores, la forma de calcular el impuesto se da de la siguiente manera. Ingresos cobrados, pensemos 100,000. Deducciones autorizadas, 20,000, no, 80,000, perdón, 80,000, y la base de impuesto nos queda en 20,000. Y a esos 20,000 le aplicamos un procedimiento, no es complicado, pero es algo que manejan los contadores y contadoras, y se utiliza una tarifa, que es una tabla, y pensemos que el impuesto es de 6,000. La esencia es que sobre la utilidad o sobre la base se aplica esta tarifa. Pero ¿qué ocurre en ligas menores, en el régimen de confianza? Aquí puede ser algo muy fácil y muy sencillo, porque pensemos que en el mes me dices, oye Mario, yo también cobré 100,000 pesos, están en mi cuenta bancaria y los tengo en los CFDI o factura electrónica. Bien, a los 100,000 pesos le vamos a aplicar una tasa directa que va desde el 1% hasta el 2,50%. ¿Esto qué significa? Observa, en ligas mayores ingresos menos deducciones, ligas menores reciclo ingresos por una tasa del 1 hasta el 2,50%. En ligas mayores, ¿qué ocurre? La tasa promedio va desde el 1,92% hasta el 35%. Desde ahí el impuesto puede ser alto. Y con base en ello, observarás que en el reciclo en ligas menores no se permite en el procedimiento de cálculo que incluyamos los conceptos llamados deducciones autorizadas o también, perdón, deducciones personales. Las deducciones autorizadas lo voy a utilizar de esta manera, son los gastos fiscales indispensables para que podamos obtener ingresos, como es el caso de la renta, teléfono, la compra de mercancías, energía eléctrica, papelería, teléfono celular, telefonía local, etcétera. Todo lo indispensable para que tu negocio pueda operar. En ligas mayores sí se permite, pero en reciclo, ligas menores no se permite. Pero con esto no puedes decir, ah, bien, entonces ya no voy a pedir comprobantes, no, pídelos, porque paralelamente tenemos el impuesto al valor agregado. Te lo voy a explicar en breve. Entonces, con base en este resultado, ingresos por la tasa, tendremos un impuesto sobre la renta a cargo. Y este impuesto, igual que en ligas mayores, se va a pagar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda la declaración. Enero a más tardar febrero 17, agosto a más tardar septiembre y así nos vamos mes a mes. Y además también debemos presentar la declaración anual, esto en el mes de abril del año siguiente, que en este caso si estás iniciando enero 24 sería abril 2025. Por otra parte, no perdamos de vista que cualquier contribuyente que tributa en el régimen simplificado de confianza y que por cualquier operación se relacione con una persona moral, con una empresa, con una SA, SDRL, SC, AC, gobierno, etcétera, estas personas morales, estas empresas, te van a retener el ISR en cantidad de 1,25%. Prepárate porque en tu comprobante pues lo tienes que señalar, es una obligación. De lo contrario, no vas a poder emitir el comprobante. Ejemplo, tú eres la persona física reciclo y le quieres emitir el comprobante a una persona moral. Si no le consignas retención, hay una regla de validación que señala expresamente que si el que recibe el comprobante, su clave del RFC es de persona moral, no se puede emitir el CFDI. Entonces, es la retención del 1,25%.
Ya vimos entonces las declaraciones mensuales y también la declaración anual. Aquí es donde viene la parte un tanto compleja del régimen de confianza, tengo que ser honesto. Desde que se dio a conocer esta modificación en 2021, en agosto, cuando se señaló régimen simplificado de confianza, muchos preguntamos, ¿confianza de quién para quién? ¿Del gobierno para el contribuyente o del contribuyente para el gobierno? Porque existen obligaciones muy puntuales, obligaciones expresas, que un descuido de incumplimiento puede motivar que este mundo de caramelo de una tasa mínima de ISR del 1 hasta el 2.50% se destruya. Obligaciones como tener la e-firma, habilitar el buzón tributario, expedir tus comprobantes fiscales por los ingresos que estés obteniendo. Además, debes presentar declaraciones mensuales, debes presentar la declaración anual, debes conservar los FDIs de gastos e inversiones, entre otras obligaciones. Si tienes dudas, por favor, revisa el artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora, esto en lo que corresponde a el régimen de confianza. Observa, si vamos llevando en orden y siguiendo lo que dispone la ley, podemos disfrutar de este beneficio cuantitativo hasta el 2.50%. Todo está que cumplamos. Otra pregunta que puede surgir, y esto aquí donde voy a enlazar el impuesto al valor agregado, es el tema de la contabilidad en la óptica fiscal. Porque déjame decirte, si ya eres un contribuyente que vienes tributando en el RFC, Contabilidad Empresarial, Profesional o Arrendamiento, debes tener una contabilidad financiera, independientemente que por el monto de los ingresos estés obligado a usar el aplicativo Mis Cuentas para efectos contables y pues fiscalmente no tengas que llevar una contabilidad formal para efectos fiscales. Pero financieramente hablando debes cumplir con este requisito con base en las normas de información financiera. Pero vamos a encontrar que estas personas físicas del régimen de confianza no tienen la obligación de llevar contabilidad en medios electrónicos para cumplimiento fiscal. Y si no llevan, no envían. Esto desde la óptica de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el artículo 32 de la ley del IVA, y voy a tratar de explicarlo de manera general, señala las obligaciones de los contribuyentes. Observa y pongamos una pausa en este momento, porque para efectos del ISR no tengo obligaciones fiscales en materia de contabilidad, pero IVA sí me establece. Si la actividad que estoy llevando a cabo se grava a la tasa del 16% o a la tasa del 0%, tengo la obligación de llevar contabilidad. Es cierto, no voy a enviar porque hay una regla miscelánea, un documento emitido por el SAT en el cual se me facilita que si estoy tributando en el régimen de confianza, no envío contabilidad electrónica. Entonces, vamos a analizar que prácticamente por IVA se me estaría obligando a llevar contabilidad. En consecuencia, ¿quiénes estarían exentos de llevar contabilidad de acuerdo a la ley del IVA? En efecto, los contribuyentes que tengan actividades exentas. Te comenté el caso de un médico, un dentista, un veterinario, una persona física que venda libros, alguien que se dedica al transporte, a la educación, etcétera. Artículo 9, artículo 15, ley del impuesto al valor agregado. Y por otra parte, existe una declaración informativa de operaciones con terceros, conocida como la DIOT. En esta declaración, los contribuyentes tienen que relacionar las operaciones con sus proveedores, en los cuales se genere un concepto llamado IVA acreditable. Pero, curiosamente también, y ese es un beneficio interesante, la resolución miscelánea, el documento que emite el SAT con facilidades, pues señala que quienes tributen en régimen de confianza no están obligados a cumplir con el envío de esa DIOT. Así que nos liberamos
todos los reciclos del envío de la DIOT, pero la contabilidad esa sí tendríamos que estarla llevando. Y consideración final de este apartado, que independientemente se lleve o no se lleve para efectos fiscales, tendremos que llevar una contabilidad financiera. Esa no se puede excluir porque lo financiero no se rige por una normatividad legal en materia fiscal. Lo financiero se rige por Código de Comercio y por normatividad que se basa en las normas de información financiera. Ahora, observa cómo nos hemos estado desprendiendo del impuesto sobre la renta, porque es el régimen simplificado de confianza. Pero ahora, en IVA no vamos a tener un reciclo y que alguien nos pueda sugerir, es que el régimen general es de tasa 16% y el reciclo es un IVA ejemplo 7%. Eso no existe. La mecánica del IVA es que por todas las ventas que cobremos, por todos los servicios que cobremos, por todas las rentas que cobremos, le tendremos que agregar a nuestros precios el IVA, la tasa del 16%. Y recordemos que en términos del artículo 7 bis de la ley de Profeco, los precios que exhibamos ya deben incluir el IVA. No podemos decir 10,000 pesos más IVA, debe ser 10,000 pesos IVA incluido o el precio que estés considerando. Bien, a ese cobro se le llama IVA trasladado o de manera coloquial vamos a referirlo como IVA cobrado. Pero estamos de acuerdo que para poder producir, para poder vender, para poder prestar un servicio, previamente tuvimos que haber adquirido bienes o recibido servicios. Y cuando le pagamos a nuestros proveedores, le pagamos con IVA incluido, porque así como nosotros estamos cobrando IVA a nuestros clientes, nosotros somos clientes de nuestros proveedores y ellos nos agregaron el IVA a la tasa del 16%. Prácticamente el diferencial entre el IVA cobrado y el IVA pagado a los proveedores, vamos a asociarlo, si me permites, con el margen de utilidad. Y entonces esa diferencia es lo que le voy a pagar al SAT y con eso estaré cumpliendo con mis obligaciones. Independientemente de la carga fiscal que pueda generar el IVA, recuerda que este IVA no lo estás causando directamente, sino que lo están pagando los clientes de estos bienes y servicios que tú estás vendiendo o que estás prestando. Por lo tanto, vas a tener, en un ejemplo muy didáctico, si me permites, dos cuentas bancarias. Recibes, por ejemplo, 11,600 en una cuenta A, tienes 10,000. ¿Y qué vas a hacer? Tomas 1,600 y lo transfieres a la cuenta bancaria B. Se supone que los IVAs que tengas en la cuenta bancaria B es lo que le tienes que dar al SAT y no te va a afectar en lo absoluto en la economía de tu empresa o de tu servicio que estás tributando fiscalmente en el régimen simplificado de confianza. Ahora, ¿cuándo es que se hace esta actualización? Se tiene que hacer durante el mes de enero de 2024. Sugiero a la brevedad en que estés visualizando este video. Primero porque posiblemente el portal del SAT tenga algunas fallas y no vaya a ser que tú estés el día 30, 31 de enero intentando hacer el cambio y no se permita. Entonces, por favor, si te interesa este régimen de confianza, haz el cambio a la brevedad. Busca, en tu caso, si eres contador o contadora, ten en cuenta, platica con el cliente y hazle la propuesta para que se haga a la brevedad. Pero si eres una persona que está en la informalidad o que apenas vas a iniciar, te sugiero acércate, ya sea, lo tengo que decir, por la parte gratuita, con el SAT, con PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o en los servicios, pues tengo que decirlo también, que son privados o particulares, con un contador o una contadora para que te den la asesoría. Alguien podría decirme, oye Mario, pero solamente enero se puede. Sí, mira, tenemos el Código Fiscal de la Federación y el reglamento de este código y señala que la fecha para presentar los avisos son 30 días después que se inicia con las actividades, por ello 31 de enero. Pero también hay un hueco, valga, en la matrix del SAT y he visto casos
en los cuales hay personas que presentan el aviso de actualización o de inscripción. Pensemos el día 15 de abril, el día 20 de agosto, el día 29 de octubre, y el sistema se los permite. Con base a la ley y al código no debería, pero la página del SAT se los permite. Por ello mi recomendación, para que todo el año sea completo de 12 meses y es tu intención tributar en el reciclo, empecemos con fecha 1 de enero 2024. Pero cuando veas este video meses después, durante 2024, pues también si te interesa, haz el cambio. Te sugiero desde el día 1 del mes. Ejemplo, estás viendo este video y lo diré hipotéticamente el 30 de febrero, que no existe. ¿Ves el video del 30 de febrero? Bueno, ¿qué vas a hacer? Presentas el movimiento, sí, el 30 de febrero, pero ponle fecha de inicio, no 30 de febrero, sino 1 de febrero. Oye, lo estoy viendo el día 25 de julio, fecha de inicio 1 de julio, para que el mes sea completo. ¿Esto qué va a provocar? Que bien, si iniciamos de enero a diciembre, pues tendremos entonces una declaración anual a presentar, como ya te indiqué, en el mes de abril 2025. Pero, ¿qué pasaría? Y voy a señalar aquí algunos casos sui generis. Vamos a suponer que haces el cambio con fecha 18 de agosto. Ok. Del 1 de enero al día 17 de agosto, has tributado como persona física, empresaria, profesionista o arrendamiento. Esos ingresos enero a agosto 17 tendrás que declararlos como ligas mayores en abril 25. Y los ingresos del 18 de agosto a diciembre 31 los declaras como ligas menores también en abril 2025. O sea, en abril presentarás dos declaraciones anuales o dos cálculos en la misma página o en el mismo aplicativo. Este es un supuesto. De aquí pueden derivar otros dos más, porque supóngase, oye Mario, estoy iniciando con fecha 1 de enero 2024, perfecto, pero soy asalariado, pero tengo ingresos por intereses. Ya me dijiste que la norma establece que no debemos exceder de 3.5 millones de pesos, pero ¿qué va a pasar en declaración anual? ¿Lo sumaré y haré un cálculo? No. Observa, el régimen de confianza, su cálculo es independiente a los ingresos de salarios e intereses. Por lo tanto, en una misma declaración harás dos cálculos, uno como régimen de confianza y otro de salarios e intereses. Y aprovecho la oportunidad, porque si bien es cierto, el reciclo no permite deducción autorizada ni deducción personal como intereses reales, gastos de funerales, donativos, honorarios médicos o los pagos de colegiaturas, por el régimen de confianza no los puedes aplicar, pero por salarios e intereses ahí sí, y con ello puedes obtener un saldo a favor. Y una cuarta variante, que es aquí donde se complica un poco más, que inicies operaciones en reciclo el día 10 de octubre de 2024 y tengas salarios, tengas intereses. Prácticamente tendrías tres declaraciones. Una, pensemos, del 1 de enero al día 15 de octubre, ejemplo, como actividad empresarial, con salarios e intereses. Y dos, tendrías el régimen de confianza del 16 de octubre a diciembre 31. Ahí serían dos, pero te dije tres porque te faltan los salarios e intereses y estos van con actividad empresarial. Entonces, tratemos de hacer las cosas en orden, siempre con la asesoría preventiva para no tener ningún tipo de complicaciones con el SAT. Así que puede ser una buena oportunidad financiera para que te puedas capitalizar. Revisa qué ocurrió en 2023 con tu pago de impuestos y haz una proyección, haz una simulación de cómo quedaría el cálculo del impuesto y con base en ello analiza. Posiblemente vas a decir, oye Mario, sí, se escucha muy atractivo del 1% al 2.50% sobre ingresos, pero mi utilidad es del 3%, 4% y el impuesto es menor al reciclo. Entonces, ¿yo qué te diría? Quédate mejor en actividad empresarial, no te muevas a reciclo. Por ello, este estudio hay que hacerlo con tus números, pero en lo general puedo llegar a las siguientes conclusiones. Aquellas personas físicas que están comprando y que están vendiendo, en los casos que he atendido de asesoría, he visto que les conviene mejor quedarse en actividad empresarial por el margen de utilidad. Pero si hablamos, por ejemplo, de contribuyentes de servicios honorarios, valga, contador, médico, abogado, ingeniero, etcétera,
como su costo o sus deducciones no son suficientes, sí les conviene el régimen de confianza. Y ni hablar de aquellos contribuyentes que se encuentran exentos de IVA. Ya te dije que tienen una escuela, transporte, honorarios médicos, dentales, etcétera, porque su única obligación sería el impuesto sobre la renta. Ahí está la información, te sugiero revísala con mucho cuidado para que no tengas ningún tipo de dificultad y puedas operar y sobre todo ahorrar en impuestos, que es lo que todos queremos en este año 2024.